casa. El mundo ya no es lo que era y nos exige cuidados diferentes. Así que nosotros en el tiempo que viene, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo, en este mundo diferente que nos exige cuidados diferentes. Y lo vamos a hacer escalonadamente, lo van a decir los gobernadores. Mientras tanto vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud, vamos a seguir trabajando en las investigaciones científicas que tenemos para poder seguir produciendo los insumos críticos que hacen falta. Estamos trabajando con laboratorios del mundo para tratar de acercarnos a la vacuna que nos hace falta y que todos sepan que vamos a estar ayudando a todos y a todas, a los comerciantes, a los trabajadores, a los que están sin trabajo, que no vamos a dejarlos abandonados en este tiempo. Sepan que ellos son nuestra prioridad, que ustedes son nuestra prioridad y que vamos a estar a su lado. Yo les pido a todos que tengamos en cuenta que del total de casos confirmados, el promedio de contagios es de 37 años. Y le quiero hablar a esa gente. No son inmunes. El contagio puede llegarnos a todos. Las personas fallecidas son personas de más de 73 años, por lo tanto, en promedio, les pido que todo aquel de más de 60 años y todo aquel que tenga enfermedades prevalentes sigan aislándose en sus casas, sigan cuidándose. Es posible que en los próximos días tengamos una mayor circulación y esa mayor circulación de seres humanos es mayor circulación de virus y mayor circulación de contagio. Cuanto más estemos en la calle, más riesgos corremos. Quiero decirles que los que estamos aquí queremos volver cuanto antes a nuestra vida habitual, pero los que estamos aquí queremos preservar la vida de los argentinos. Y los que estamos aquí queremos que a nadie le falte una cama o un respirador si lo necesita. Y que vamos a seguir trabajando con ese objetivo. Y por lo tanto, todo lo que estamos haciendo ahora por tratar de volver a la normalidad, sabiendo que hemos logrado ralentizar los contagios, que hemos logrado ralentizar el uso de camas en los hospitales, todo tiene la precariedad a la que nos impone la pandemia. Por lo tanto, si hay que volver atrás, deberemos volver atrás. Y si debemos ajustar más, ajustaremos más. Hay, además, casos puntuales, distintos a los del AMBA, que es lo que está viviendo Jujuy, lo que está viviendo Chaco y lo que está viviendo Río Negro. Yo por eso invité que a la distancia, pero cerca, como siempre, los tres gobernadores que harán uso de la palabra también en su momento, nos acompañen. No son todos los casos iguales y la Argentina es una, por lo tanto, quiero que todos los argentinos nos hagamos cargo de lo que pasa, no solo en el AMBA, sino en los lugares donde la Argentina está necesitando de nosotros. Hemos vivido, y lo quiero resaltar, un caso muy elocuente para mí, que es lo que pasó en el Chaco. Hace 2 semanas atrás, con el gobernador del Chaco, hablamos y advertimos que había un problema en las terapias del Chaco, donde hacían falta más terapistas que Chaco no tenía. Y tuvimos que ir a buscar los terapistas. Y yo le quiero dar las gracias a todos los gobernadores, porque la verdad pudimos, en este momento no es fácil que los gobiernos cedan terapistas, porque son muy importantes. Pero el gobierno de Santa Cruz, el gobierno de Córdoba, el gobierno de San Luis, el gobierno de Santa Fe, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional, el ejército argentino, pudimos hacer un número de terapistas importantes que hoy están en el Chaco atendiendo y preparando a otros médicos para el uso de esas terapias, el mejor uso de esas terapias. Cuento esta historia porque habla de la solidaridad que nos hace falta en este tiempo.
Nosotros todo esto que hicimos en gran medida es exitoso por la unidad que tuvimos y porque nadie dejó desamparado al de al lado. Todos fuimos en su auxilio. Tenemos que seguir trabajando del mismo modo. Con esta presentación inicial, le paso la palabra a Horacio para que empiece el tiempo de los gobernadores. Gracias, Horacio. Gracias, señor presidente, señor gobernador, los gobernadores que nos acompañan. Yo quiero empezar reconociendo el enorme esfuerzo que está haciendo cada uno de ustedes que nos están viendo. Sabemos que ha sido un tiempo largo, duro, para muchos que no han podido trabajar, que tienen empleados, para las familias que no pueden reunirse, para los que no podemos mandar a nuestros hijos a la escuela, hacer actividad física, ver nuestros afectos. También quiero agradecer de todo corazón al enorme esfuerzo y compromiso de todos los trabajadores que están ayudando en esto. Ni hablar la vocación de todo el sistema médico, con los médicos, los enfermeros, los bioquímicos, que el otro día estuve con quienes estaban testeando en el Muñiz, todos los trabajadores de seguridad, del transporte, los policías, los medios de comunicación que nos acompañan. Somos conscientes, ¿no?, que estamos viviendo como sociedad uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Pero trabajando en equipo, con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia, con otros gobernadores también, lo vamos a sacar adelante. Como hacemos siempre en estas conferencias, empecemos por los datos. En los últimos 25 días, el promedio de casos en la ciudad se viene manteniendo estable en un rango entre 900 y 1000. Ayer un poquito más bajo, anteayer un poquito más alto. Eso nos da, como se mostraba recién en los cuadros, una tasa de duplicación de casos cada 32 días, lo cual muestra una mejora sustancial respecto a la última cambio de cuarentena. Y eso también nos da que el R, que es la tasa de contagiosidad, que la semana anterior al 1 de julio estaba en 1.1, hoy está ya abajo de 1.05. Este es un buen dato, obviamente no para cantar victoria, porque lo que estamos buscando es que baje de 1, porque con este R los casos suben, pero a un ritmo bastante más bajo. Seguimos profundizando a fondo los testeos preventivos en el marco del plan Detectar. Con este plan se identifican a los contagiados, se los entrevista, se ve con quiénes estuvieron en contacto estrecho los últimos 7 días, se los llama uno por uno a ver quiénes tuvieron síntomas, se los testea y en caso de estar contagiados se los aísla. Estamos convencidos que es el principal y mejor mecanismo para cortar la cadena de contagios. Hemos llegado a tener 4.000 personas aisladas en los hoteles en la ciudad, justamente para que no contagien. Empezamos en los barrios populares, donde los resultados fueron muy exitosos, y hoy ya estamos en 24 barrios de la ciudad. Ayer estuve lanzándolo en Caballito. Dentro de este operativo ya tenemos más de 2.000 personas trabajando, en su mayoría jóvenes, muchos de ellos que hicimos un convenio con la UBA, o trabajadores del gobierno de la ciudad cuyas tareas fueron resignadas. La verdad que le están poniendo una solidaridad, un compromiso enorme que hace toda la diferencia. Además, estamos cuidando a los que nos cuidan. Le hacemos el test serológico una vez por semana a 50.000 personas, que incluye todo el sistema de salud y los que trabajan en los geriátricos. Ya estamos por la 4ª vuelta, lo hacemos todas las semanas. Y en los próximos días ya empezamos con el primer test de cero prevalencia en toda la ciudad, que ya lo hicimos en el barrio 31. Esto nos va a permitir tener una aproximación mucho más clara de cuántos contagiados hay en total. Tengamos en cuenta que las estimaciones internacionales dicen que por cada contagiado diagnosticado hay entre 8 y 10 contagiados sin síntomas. Y hoy ya tenemos más de 18.000 personas recuperadas. Y a ustedes les quiero hablar porque es muy importante que nos ayuden ahora con la donación de plasma. Nosotros somos parte del programa nacional de plasma que está teniendo unos primeros buenos resultados. O sea, necesitamos que nos ayuden con las donaciones. Y quiero expresar mi cariño, mis condolencias a quienes más afectados han sido en esta pandemia, que son quienes han perdido sus seres queridos. De todo corazón los quiero acompañar en este durísimo momento. Bueno, nosotros siempre decimos o siempre tomamos las decisiones en base a los datos. Cuando la semana previa al 1 de julio, que se anunció esta nueva etapa de cuarentena más estricta, los casos en la ciudad se veían
más que duplicado las 2 semanas anteriores. Habíamos pasado de 420 a 850, 900 casos, una escalada muy grande. Por eso es que se tomó la decisión. Ahora hoy, como dije, llevamos 25 días seguidos del número de casos estabilizado. Por eso, en función de estos datos, más la profundización con mayor cantidad de testeos y aislamiento, y además el reconocimiento a que en su gran mayoría vienen acompañando, los porteños, los vecinos y vecinas vienen acompañando los cuidados que les planteamos, todos prácticamente usan el tapabocas, se mantienen las distancias en los comercios, es que vamos a avanzar en un plan integral y gradual de puesta en marcha de la Ciudad de Buenos Aires, que lo trabajamos con especialistas de todas las áreas. Es un plan que vamos a hacer de manera progresiva, con mucha prudencia, que puede tener avances, pautas, retrocesos, según la evolución de los datos. Y es un plan que se rige según los siguientes principios. Primero, la integralidad. O sea, nosotros tenemos que contemplar la salud en forma integral, pero también el bienestar emocional, el trabajo, la educación de los chicos, la movilidad, la cultura, las prácticas religiosas, integralmente. En segundo lugar, es un fuerte compromiso con la libertad y con la responsabilidad que esta libertad supone. La pandemia hizo que se restrinjan libertades en todo el mundo. Con este plan nosotros confiamos en la responsabilidad de todos para poder ir recuperando esas libertades. Hay muchas ciudades del mundo que lo hicieron muy bien, que pudieron ir sumando actividades de manera cuidada, progresiva, y pudieron así sostener sus planes de sumar actividades. Ahora, hay otros casos donde se hizo de manera descontrolada, de manera intempestiva, y tuvieron que volver para atrás. Por eso nosotros como sociedad tenemos que elegir cuál de los dos caminos vamos a seguir. Yo confío en ustedes. El tercero es el trabajo en equipo con el sector privado, que es el gran generador de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos acordado ya casi 100 protocolos con cada uno de los sectores para poner en funcionamiento. Otro tema muy importante es la perspectiva de género, porque la pandemia visibilizó algunas cosas que ya sabíamos, algunas desigualdades que se hicieron más manifiestas. La gran mayoría del trabajo en las casas, más el cuidado tanto de los chicos en el seguimiento de la escuela como de los adultos mayores, lo llevan adelante las mujeres. Y esto, en alguna medida, siempre atenta contra su trabajo fuera de sus casas. Por eso es que lo trabajamos con ONU Mujer y con varias organizaciones de la sociedad civil. Y por último, hay un dato que ya hoy hay consenso en todo el mundo, que es que el riesgo de las actividades al aire libre es mucho menor que hacia adentro. Por eso van a ver que muchas de las cosas que promovemos las priorizamos en el espacio público. El plan cuenta de 6 etapas, que como dije vamos a ir avanzando gradualmente y evaluando siempre la evolución de algunos datos, que son, primero, los casos nuevos por día, que como decimos están estabilizados en el rango de 900 a 1000. En segundo, el avance del plan detectar, porque obviamente a mayor testeo surge mayor cantidad de casos. Y eso es lo que esperamos ver las próximas semanas, porque tenemos el plan de seguir llevándolo a otros barrios de la ciudad. Después la tasa de contagiosidad, el R, que tenemos que seguir trabajando para que baje de 1. Eso significa que cada día va a haber menos contagiados si lo logramos. Y por último, lo que mostraba el presidente, que es la ocupación de las camas de terapia intensiva, especialmente de aquellas que usan respirador. Entonces, con estos criterios y siguiendo día a día estos datos, es que vamos a arrancar de manera progresiva. Primero, porque tenemos que ir acostumbrándonos a convivir con la enfermedad y a dar cada paso de manera cuidada. Y segundo, porque aún siendo cierto que los casos están estabilizados a un nivel alto. O sea, tenemos que trabajar juntos para que el ir sumando actividades sea de manera prudente y cuidada. Y eso es lo que nos va a permitir seguir haciéndolo. La primera parte del plan consta de 2 semanas, de hoy al domingo en 2 semanas. Y vamos a ir habilitando actividades progresivamente. En lo que hace al trabajo, vamos a volver a abrir los comercios en forma gradual, empezando por los comercios de barrio o de proximidad. También vamos a sumar algunos servicios personales, como las peluquerías, y algunas actividades profesionales, como los abogados.
Yo sé que fueron meses muy difíciles para todos los que trabajan, muchos que no pudieron hacerlo, para sus familias, pero estamos para apoyar. O sea, estamos complementando el apoyo que ya da el Gobierno Nacional con una ley que se aprobó ayer, que los exime de ABL a todos aquellos que estuvieran cerrados y además sumando créditos muy beneficiosos por parte del Banco Ciudad. Nuestra intención en eso es, en la medida que sea cuidado, ir abriendo la mayor cantidad de actividades posibles. En lo que hace a la actividad física, que siempre dijimos que es importante desde un punto de vista emocional, pero también para prevenir enfermedades, según lo dicen todos los médicos, vamos a retomarla a partir del lunes. Cada una de estas cosas, por supuesto, con su protocolo y su cuidado. En cuanto a la salida de los chicos, también lo hablamos con los expertos, lo hablamos con UNICEF, coincidiendo que es muy importante que puedan seguir manteniéndolas, con lo cual vamos a aumentar la cantidad de días por semana que los chicos puedan salir con sus padres. Y en cuanto a la educación, es un tema que nos preocupa muchísimo, que también, por supuesto, lo estamos coordinando con el Ministro de Educación Nacional. Estos meses que no hubo clases fueron duros, que no hubo clases presenciales, perdón, fueron duros para los chicos, para sus padres, los docentes, que le han puesto un compromiso enorme. Un dato que quería compartir, que es que en la Ciudad de Buenos Aires, más del 90% de los chicos de las escuelas públicas se mantuvieron en contacto virtual con sus escuelas y con sus docentes. Por supuesto, el regreso de las clases va a ser progresivo, no va a ser a partir de la vuelta a las vacaciones. Estamos estudiando modelos de progresividad que han funcionado en otras ciudades del mundo, para que todos lo podamos hacer de forma cuidada, tranquila, tanto las familias como los docentes. También entendemos la importancia de la dimensión espiritual en las personas, por eso en los cultos se van a seguir habilitando las transmisiones online y además el rezo individual en los templos con no más de 10 personas a la vez. Y en cuanto al transporte público, que es un tema muy sensible, tanto por el riesgo de contagio dentro del transporte como además con la movilidad que generan, vamos a seguir siendo muy estrictos en controles con la provincia, con la nación, para que viajen solamente aquellos trabajadores esenciales. Hoy a las 5 de la tarde vamos a hacer una conferencia de prensa en el Gobierno de la Ciudad para llevar todo esto que menciono a nivel de detalle. Los días, los protocolos, las actividades, la gradualidad. Y también vamos a contarles las otras 5 etapas que tenemos en el plan, cuyos tiempos van a depender de la evolución de los datos que mencionaba anteriormente. Yo estoy convencido de que vamos a salir de esta. O sea, estamos viviendo una situación muy difícil, dolorosa, pero no es para siempre. La forma de salir adelante es entre todos, siendo conscientes, responsables, prudentes. El esfuerzo que venimos haciendo es muy grande, no lo tiremos por la borda. Que iniciemos un plan integral de puesta en marcha de la ciudad de ninguna manera significa que la pelea esté ganada. O sea, los casos siguen siendo altos, como decía, y tenemos que convivir con el virus. Cuidarnos es la manera de cuidar a todos, con especial énfasis en los adultos mayores. Como decía el presidente, se verifica día a día que la mayor cantidad de gente que fallece son adultos mayores, con lo cual especial cuidado, quedarse en su casa y bueno, agradecer una vez más y sigamos poniendo todo como estamos haciendo en la batalla contra este virus. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Axel. Muchas gracias. Hoy quiero empezar nuevamente agradeciéndole al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Gracias a todos y a todos los bonaerenses por el esfuerzo enorme que están haciendo, por la paciencia, por la responsabilidad, por la solidaridad. Y creo que estamos mostrando en uno de los momentos más duros de tantas dificultades cuál es la naturaleza, cuál es la grandeza de un pueblo solidario. Así que muchísimas gracias. Quiero decir también que sabemos lo difícil que está siendo este tiempo para todos. Difícil obviamente por la enfermedad, hay un problema sanitario, pero hay también un problema social, económico y afectivo. Lo sabemos perfectamente. Pero también quiero decir que ha habido un intento de instalar la idea de que el coronavirus está superado en todo el planeta, menos en la Argentina, o que en la Argentina habría que hacer las cosas totalmente distintas. Y quiero que se entienda que es exactamente al revés. La verdad es muy diferente. Hoy el mundo está pasando por los peores momentos de coronavirus en términos de contagio. El otro día se alcanzaron los 250.000 casos en un día.
sumando todo el planeta. Es el récord en todo el planeta. El epicentro ya no es más China, ni Asia, ni Europa, ahora es América y particularmente América Latina. No está superado el coronavirus, estamos en el medio, en el epicentro de la pandemia. Hay 14 millones de casos en el mundo y, como dijo Alberto, 600.000 muertos, se cuentan más. No se puede vivir en un engaño. Esta es la situación real. Y lo cierto es que en muchos lugares donde se creía que la situación estaba superada, hubo que volver atrás. Puedo mencionar algunos en buena parte de Estados Unidos, muchos estados de Estados Unidos, pero también en China, en muchas localidades, en India, en España. Hoy hay cuarentenas tremendamente estrictas. De la misma manera que lugares donde se mostraba como ya un ejemplo de cómo se podía combatir y curar el coronavirus, como es el caso de Israel, como es el caso de Australia, todo para atrás. Así que yo creo que la etapa a nivel mundial es este aprendizaje tan complicado, tan angustioso, a vivir con el virus, a convivir con él, con esta amenaza. Y que esto implica que el mundo está aprendiendo a abrir y cerrar, dependiendo cómo vienen los datos, cómo vienen los contagios, cómo viene la ocupación de su sistema sanitario. El problema es que a veces esos cierres se dan por miedo y por pánico ante la sucesión de muertes y calamidades. Otras veces eso lo controla y lo regula el Estado para evitar preventivamente un mal mayor. Y a veces se da de una manera espontánea y entonces solo se pueden guardar los que tienen medios, los que tienen plata, los que tienen ahorros, y el resto queda a la buena de la situación. Así que esto se puede hacer mal, espontáneamente, por pánico o con la ayuda del Estado. Obviamente que es difícil, obviamente que genera tensión, porque en todos lados también la economía está sufriendo muchísimo. Pero ya se ha entendido bien, no es la cuarentena, es la pandemia, es el coronavirus el que genera tanto los problemas sanitarios como los problemas económicos. La crisis se hace larga y todos se empiezan a preguntar en todos lados si los esfuerzos sirvieron o no. Lo mostró Alberto muy bien. La Argentina tuvo una adopción temprana y oportuna de la cuarentena. Y eso salvó vidas, evitó muertes. Hoy nosotros tenemos 115.000 contagiados y 2.100 fallecidos. Pero si tuviéramos la misma tasa de contagio por habitante que en Brasil, que en Chile, tendríamos 400.000 a 700.000 contagiados hoy. Y tendríamos 16.000 muertos. Eso es lo que hay que ver. ¿Cuántas vidas se salvaron por las medidas que se adoptaron? Pero esto se logró también gracias a la unidad. Una unidad que tuvo y contó con todos los que tienen responsabilidad de gobierno, todos los que tienen responsabilidad de gobierno, los 24 gobernadores que acompañaron estas medidas que propuso Alberto, y también en la provincia de Buenos Aires los 135 intendentes, oficialistas y opositores. Y al mismo tiempo, creo que en este tiempo se comprendió más que nunca que la General Paz no es una frontera, es una avenida, donde hay de un lado y del otro situaciones prácticamente iguales. Sería muy difícil pensar que se pueden hacer cosas completamente distintas. Y realmente desquiciado pensar que se podría descoordinar la política de un lado y otro de la General Paz. Ahora voy a hablar de la provincia de Buenos Aires. Tiene una realidad muy heterogénea, muy heterogénea. Hoy nosotros tenemos 100 municipios de los 135, el interior de la provincia de Buenos Aires, que tienen un contagiado cada 2.000 habitantes. Es poco. Y no estamos hablando de poca gente. En el interior tenemos 4 millones de habitantes. Si eso solo fuera una provincia, es la más grande de la Argentina. 4 millones de habitantes con muy poca densidad de contagio. Pero después, a medida que nos acercamos hacia las zonas más densamente pobladas, tenemos un tercer cordón
del conurbano bonaerense, donde hay un caso ya no cada 2.000, sino cada 400. El tercer cordón. El segundo cordón, un caso cada 260. El primer cordón del conurbano tiene un caso cada 200 personas. Y en la ciudad de Buenos Aires hay un caso cada 75 personas. Esto no es un tema que se pueda manejar de otra manera que sabiendo que las zonas más densamente pobladas son las de más circulación. Las de más circulación son las de más contagio. Las de más contagio son las de más enfermedad, más internaciones y finalmente más muerte. Como esta situación es distinta, hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos también políticas distintas. En esos 100 municipios hay un esquema de 5 fases. Esas fases significan cada vez más apertura, más actividades. Todos los municipios con barrera sanitaria, aquellos con menos casos, menos frecuencia de casos, con más actividades. Tenemos 65 municipios en fase 5. Es muchísimo y eso lo estamos administrando con los intendentes desde el gobierno de la provincia. Pero el Gran Buenos Aires tiene una situación muy distinta y de eso quiero hablar con un poco más de profundidad. Estamos terminando hoy 17 días de un aislamiento más duro. Los objetivos que nos propusimos se alcanzaron. Esos objetivos tienen que ver, primero, con mejorar, profundizar diversas capacidades que ya teníamos, pero mejorarlas. Lo hemos hecho en estos 17 días. Aumentamos las camas de terapia intensiva. Ya lo había contado la vez pasada, de 2.590 cuando asumimos a 3.700. Pero hoy, terminando la cuarentena, ya estamos en 4.100 camas de terapia intensiva solo en el AMBA. Son más de 1.400 camas más desde el comienzo. Nunca se hizo un esfuerzo así en el sistema sanitario, acompañados por Nación, ayudados, pero bueno, y en todos los municipios, pero particularmente en el AMBA, 1.400 camas más. Por eso hoy el sistema no está saturado, lo estaría si no lo hubiéramos podido hacer. Aumentamos en estos 17 días la capacidad de testeo. Teníamos 2.500 test que podíamos hacer hace un mes, hoy estamos en capacidad de hacer 5.100 test por día. Aumentamos la capacidad de rastreo de contactos en estos días de cuarentena. Pasamos de 10.000 a 50.000 llamados por día. Aumentamos la cantidad de camas de aislamiento. Hoy tenemos 13.000 camas de aislamiento en todos los municipios solamente estoy hablando del Gran Buenos Aires, 13.000 camas de aislamiento. Pusimos en marcha en estos días Tecnópolis, ya está funcionando. Lo inició el Gobierno Nacional, hoy está administrado por la provincia de Buenos Aires y ya tenemos internados leves en Tecnópolis. Importantísimo, sacar a aquella gente que no puede cursar la enfermedad leve en su casa y llevarla a uno de los centros de aislamiento donde se le provee de todo lo que necesita. Y vamos a anunciar más medidas de asistencia para aquellos que tienen que aislarse. Seguimos también equipándonos. Ayer llegó, y miren, es algo impensado, llegó Alberto, llegó Horacio, el segundo barco, ayer tenía 28 containers llenos de equipamiento médico para la provincia de Buenos Aires. Eso nos permite que todos los que están combatiendo la pandemia, que son en el día a día, obviamente, aquellos trabajadores del sistema de salud, pero también los trabajadores de la seguridad, también los trabajadores municipales que lo tienen que hacer, todos con el equipamiento necesario y obviamente los barbijos para las terapias intensivas, los equipamientos corporales, las gafas. Bueno, todo eso lo pudimos hacer porque tuvimos este tiempo, si no nos hubiera encontrado absolutamente fuera de capacidad. También aumentamos nuestra producción de plasma. Ya donaron plasma 202 pacientes recuperados y ya tratamos a 399 pacientes con resultados muy esperanzadores. Donen plasma.
donen plasma a aquellos que se recuperan. Es algo que lleva 10 minutos. En los centros de hemoterapia de la provincia, 10 minutos es el momento de donación. Con todo, 1 hora. Y sirve para salvar también a pacientes. Estuve reunido con 4 de ellos. Julio, el primero que recibió plasma, que nos contaba estaba desahuciado prácticamente. Así que hay que seguir trabajando en esto. Pero los resultados de la cuarentena estricta que hicimos también se han visto en otras variables, en otros indicadores. Menciono 2, los días de duplicación, como lo dijo Alberto. No es que bajaron los casos, pero dejaron de crecer a tanta velocidad. Y eso tuvo el resultado más importante. Menos contagios en términos de velocidad de contagio, pero también la capacidad de atención con las camas de terapia intensiva particularmente. Lo dijimos desde el primer día, no queremos que nadie que tenga la desgracia de contraer la enfermedad, que la contraiga de una manera grave, se quede sin posibilidad de ser atendido, como pasó en otros países, y eso es lo que genera un aumento enorme de la cantidad de muertos. Pero ahora voy a lo más importante. El esfuerzo que se hizo dio muy buen resultado desde el principio, y esta cuarentena más estricta también. Y esto se mide en las vidas que salvamos y en las personas que no se contagiaron. Pero no es verdad que la humanidad le esté ganando al virus. No le estamos ganando al virus. El coronavirus mata a la gente y nosotros todavía no sabemos cómo matar al coronavirus. Eso significa que no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento que esté comprobado en su efectividad y no tenemos un remedio tampoco que cure a la gente de esto. Como no hay tratamiento, no hay remedio y no hay vacuna, lo único que hay son las medidas de cuidado personal y son las cuarentenas, a lo largo y a lo ancho del planeta. Y aún así no podemos impedir también en Argentina lamentar gente que muere. ¿Qué estamos haciendo? Administrar nuestra capacidad sanitaria. ¿Qué estamos haciendo? Que se contagie la menor cantidad de gente posible y que nadie se quede sin médico, sin cama, sin respirador. Eso es lo que estamos haciendo, a la espera de la vacuna, a la espera de que la ciencia nos dé un remedio más efectivo, mejor, menos costoso en términos de nuestras costumbres y nuestra vida personal y nuestro trabajo y nuestra economía. ¿Qué vamos a hacer de acá en adelante? Yo lo digo de otra manera. Creo que vamos a pasar a una cuarentena intermitente. ¿Qué es la cuarentena intermitente? Ahora se redujo la velocidad, hemos logrado mantener las capacidades del sistema sanitario que venía utilizándose cada vez más, entonces estamos en posibilidad de manera escalonada, de manera lenta, volver a la etapa anterior. Una etapa que vamos a poder sostener solo en la medida de que no vuelvan a aumentar los contagios, de que no vuelvan a utilizarse demasiado las camas, porque si no lo vamos a lamentar entre todos. Así que estamos en una etapa que va a depender muchísimo, pero muchísimo del esfuerzo de cada uno, muchísimo de que nadie se relaje, muchísimo de que no metamos la pata, cada uno, porque esto no se ha logrado por el control del Estado. Se ha logrado porque en la provincia de Buenos Aires se entendió, hubo conciencia y se acataron las recomendaciones, los consejos y las decisiones. No había un policía, no había un agente municipal al lado de cada uno y cada una de los bonaerenses obligándoles a hacer estas cosas. Hay conciencia y eso es lo que nos permitió llegar hasta acá sin tener que lamentar una situación mucho peor. ¿Qué vamos a hacer? Volver gradualmente, en primer lugar, el día lunes, a la apertura de las empresas que teníamos abiertas antes, con protocolos estrictos, con transporte propio. Después, el miércoles, vamos a volver solamente y exclusivamente a los comercios barriales, con protocolo, con cuidados, y recién el lunes que viene a las actividades profesionales permitidas.
Va a haber ligeros cambios. Todo esto se va a contar hoy a las 6 de la tarde en una conferencia de prensa del jefe de gabinete y el ministro de Salud en la ciudad de La Plata. Quiero terminar diciendo dos cosas más. Primero, no es verdad. Esto solo lo sufren los mayores. No es verdad. Es claro que es la población que más riesgo tiene. Los mayores, los que tienen alguna enfermedad preexistente. Pero en Argentina, 6.000 infectados fueron niños. 20 estuvieron en estado crítico y 5 fallecieron. No es verdad. Nadie está a salvo. Hay que cuidarnos todos. Mucho más a la población de mayor riesgo. Pero tenemos que cuidarnos todos. Un estado presente implica no solo poner restricciones, sino también dar las ayudas que dio el Estado Nacional con el ATP, con el IFE y las que agregamos nosotros para complementar de la provincia de Buenos Aires. Estamos aprendiendo a convivir con el virus. Obviamente nuestra voluntad, lo que queremos, lo que deseamos, es que esto se termine. Volver a abrir todo, volver al camino que nos habíamos propuesto de recuperar, de poner de pie la Argentina, en marcha la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos, pero las decisiones que tomamos no dependen ni de sueños, ni de deseos, ni de voluntarismo. Dependen de datos y de situaciones que estamos viviendo y de la realidad que tenemos, que es la única verdad que hay que seguir para tomar las decisiones. Así que les voy a pedir muchísima más responsabilidad colectiva. Estar en cuarentena no es estar quieto, es la movilización, de una sociedad entera que lo permitió. Nos tenemos que seguir cuidando entre todos, ahora más que nunca, y de esa manera, unidos y entre todos, vamos a salir de esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Axel. Ahora le voy a pedir a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, si